Estamos al aire. Arre. ¿Por qué se dice al aire? Solía saberlo, ahora yo no me acuerdo. En realidad quería correr esta luz. Pero se me extraña. ¿Qué? Que quería correr esta luz más para acá. Pero siento que se me toda la mierda. Mi vida se está yendo de mierda. Uf. Oh, hola, 17 personas. ¿Sí? Claudia Montblanc empieza el chat diciendo siempre con las putas, nunca con la yuta. Sí. Ah. La temática del outfit de hoy de Mel es puta y mi cuerpo lo disfruta. ¿Cuál es la temática de hoy de sus ropajes? El mío es, le robé ropa a Mel porque no lavo ropa hace un mes. Y mi gorra. Voy a tener mi gorra, sí. Para que se sepa que empezó el vivo. Bueno, el tema del vivo de hoy va a ser sobre... A ver. Este es el tema. Tenemos una hora y tengo ganas de contar un poco la historia del BDSM en Occidente, porque, nada, tiene cosas como muy interesantes sobre cómo llegamos hasta donde estamos ahora. Y por lo general, cuando doy talleres sobre la historia, patologización y depatologización luego del BDSM, así como mismo la historia de las comunidades del cuero y las comunidades LED en Occidente, que otra vez esto es más que nada una historización que no nos tiene a nosotros ahí, pero que obviamente a través de los procesos de colonización se ha vuelto parte de nuestra realidad. Pero me parece interesante un poco porque al consumir continuamente medias y narrativas y vivir en un mundo globalizado, muchísimas veces consumimos esto, vivimos de esto, producimos con esto. Entonces me parece interesante como que contar un poco esta historia y intentar hacerlo distinto como lo suelo hacer, porque normalmente lo hago en clave tipo muy seria, y pienso que es un tema complejo y que tal vez podemos aprovechar este medio que en una hora no se da para profundizar tanto en un tema y poder como que, nada, contarles un poco para quienes tal vez nunca saben o nunca quisieron ponerse a investigar cómo llegamos a hoy en día. Miau. ¿Qué onda? De frío. Está bien. Se puede tener frío acá. Bueno, ¿les parece? También hoy no estoy tipo performeando, porque, aunque podríamos decir que siempre juego a todo. Sí. Siempre se comunica. Siempre estás... me tomó años llegar a esto. Es más, esta remera la compré, la corté, La cortaste al toque igual. Sí, la corté muy rápido. La manché. Sí, se decoloró muy rápido también. No tendríamos que haberlo puesto en el lavarropas. No, y atrás también se... Todo, sí, no. Pero la amo con mi vida. Y nada, también porque... ¿De quién es tu look? Es mi look de hoy. Me vino, entonces, nada, todo es horrible. Ay, ¿de quién era la remera? O sea... Es de Viciosa, creo. Ok. O sea, se la compré a Mili. La robamos, pues, ¿no? Se la compré y me acuerdo que ese día también me compré varios libros que tenía ahí y estaba tipo, dame todo, dame todo, dame todo. Es de Viciosa Editora,
que les súper recomiendo que les sigan en Instagram y les compren fanzines. Hoy voy a estar usando uno de los... Miren qué edición, miren lo que es de fuega esta edición. Sí, es hermosa. Y es muy icónica. Y nada, voy a estar usando este material para hablar un poco. Y muchos otros materiales. Y les quería recomendar también este libro, que es un libro del cual he hablado muchas veces, que se llama Entre el cuerpo y... No, entre la carne y el cuerpo. Entre el cuerpo y la carne. Entre el cuerpo y la carne. Me gusta muchísimo porque Linda Hart es lesbiana y... bien, sí, es profesora de tipo English Major, que sería como que... Lengua inglesa, literatura, ¿no? ¿Cómo es su apellido? Hart, tipo como corazón pero sin la E. Va. Lesbiana y nada, la realidad es que me gusta mucho de este libro porque labura muchísimo sobre la performance, el sadomasoquismo, y algo que dice que me parece súper sexy y porno es que piensa que, o sea, labura con esta idea de que está el cuerpo físico y está como la carne y el deseo, y labura mucho con esta idea de la performance. Y lo que plantea es que el sadomasoquismo sucede en un espacio entre lo que ella llama el escenario, en donde están los actores, y el público. En este espacio, en donde sucede la magia del teatro, es donde sucede la perfo sadomasoquista, ¿no? Y nada, es muy interesante bastante de lo que plantea sobre cómo es esto de... nada, de las subculturas, del sado, etc. Después, si quieren, me meto más en eso, pero no quería irme muy de mambo como siempre. Bueno, quería empezar con una frase con la que suelo empezar en general siempre que hablo de BDSM, cuando doy talleres, que es un extracto de algo que escribió Kinsey en el 48. Kinsey es una de las primeras personas en laburar en lo que sería investigaciones en sexualidad humana, y bueno, investigó, o sea, hizo investigaciones con más de 10.000 personas, o sea, es muy heavy el laburo que hizo para la época en la que empezó. Bueno, su historia la he contado otras veces, me da muchísima paja. Es quien hizo la escala Kinsey, vamos a hablar de él igualmente porque el forro está en todos lados. Y la frase de él es esta, rara, y les pido paciencia porque está en inglés y lo estoy traduciendo. Raramente ha sido el hombre más cruel contra el hombre que en la condenación, castigo, acusamiento y persecución de lo que se llaman perversiones sexuales. Las penalidades han incluido prisión, tortura, la pérdida del cuerpo o de un miembro, el exilio, la manipulación, el ostracismo social, la pérdida del prestigio social, el renunciamiento por parte de amigos y familiares, la pérdida de una posición en un colegio o en un negocio, grandes penalidades contra aquellas personas sirviendo en servicios militares, condenación pública por parte, esta parte me encanta, por jueces emocionalmente inseguros, y la tortura continua sufrida por aquellas personas que vivieron en perpetuo miedo al tener comportamientos sexuales no conformativos. Estas son algunas de las penalidades que han sido impuestas sobre personas que no le han hecho ningún daño a la propiedad de otros, que no han lastimado el cuerpo de otros y que solo han fallado en adherirse a ciertos tipos de costumbres. Este tipo de crueldades solo han sido ¿cómo se diría? ¿Superados? Sí, solo han sido, no superadas, sino igualadas. Okay. Estas crueldades han solo sido igualadas por la religión y las persecuciones religiosas y raciales. Para traducir un poco, perdón, lo hice para el orto, me puse muy nerviosa. ¿Se entendió? Pau, ¿se entendió? No estaba prestando atención.
más allá del hecho de que yo no, o el tema de la propiedad privada es discutible, pero y siento que esta frase Kinsey ha sido muy discutida porque muchísimas personas pueden venir y decir, está comparando la persecución a personas fetichistas a persecuciones religiosas y raciales. O sea, ¿está Kinsey diciendo que está tipo ahí con el genocidio? Yo creo que un poco lo que Kinsey quería hacer hablando de este tema, y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 1948, es llamar la atención sobre el hecho de que o sea, que las personas con prácticas fetichistas que han sido vocales al respecto o que se les ha descubierto históricamente en ciertos periodos de la, o sea, lo que vamos a llamar historia moderna de Occidente, han sido bueno, increíblemente oprimidas y que han sido lo que se va a llamar marginales eróticas. ¿Alguien preguntó algo? Y Kunanuki dice, no entendemos por qué no le queremos. No entendemos por qué no le quieren a Kinsey. ¿Asumo? Bueno, o sea, a mí, el libro este es un libro de Jesse Bering, que es un chabón gay que se dedica al estudio del fetichismo, y en su libro lo que va a proponer es dialogar con esta idea de marginalidad erótica, y lo que él propone es que ha habido una especie de como que liberación que se ha llevado a cabo con mucho esfuerzo y mucho laburo por parte de los grupos LGTB, que bueno, se han triunfado en otras cosas, en otras hemos caído en procesos de asimilación, homonacionalismo y un montón de otras situaciones que son como el rainbow washing o el pink washing, pero que sin embargo se ha logrado establecer, como no en otros momentos de la historia moderna, que bueno, la homosexualidad es una realidad y que no es una enfermedad y que no, un montón de cosas. O sea, se ha hecho un laburo por la despatologización y por la liberación de toda práctica sexual disidente dentro de lo que es las orientaciones, ¿sí? Y lo que Jesse Bering viene a plantear, que a mí me parece muy interesante, que es lo que vamos a hablar hoy, es que eso no ha sido así para todas las prácticas fetichistas. Y cuando digo prácticas fetichistas me refiero a cualquier práctica sexual no genital y no fácilmente clasificable dentro de un vínculo heterosexual, como penetración, coito, utilizar juguetes, fin. ¿Sí? Y Kunanuki aclara porque no le quiere Mel, se entendió que no le teníamos que querer, como que estaba todo mal. No. Y no entendí por qué Kinsey es malo. No, Kinsey no es malo. O sea en realidad no investigué esto lo suficiente, pero al parecer, o sea, ha hecho cosas que no están piolas. Pero no tengo suficiente información sobre Kinsey como para hacer un juicio ético. Sí tengo suficiente información como para decir que ha aportado muchísimo al mundo. Buen señor. O sea, sus investigaciones han sido muy importantes y algo que me parece vital es que a diferencia de muchísimos sexólogos que le siguieron y que fueron previos a él, porque fueron todos hombres cis, ha sido una persona que no ha patologizado muchísimas veces, porque lo interesante de Kinsey, a diferencia de todas las otras personas que le siguieron y que vinieron antes que él, y esto es algo muy notable de su carrera, es que era un etnólogo, fue un biólogo primero. Y como biólogo tendía a, aunque muchísimas veces cayó en lo que vamos a llamar esencialismo sexual, entre otras cuestiones, a no juzgar hasta no tener ciertos resultados. Y como venía de otra rama también, y no fue subjetivo el análisis psicológico de las personas sobre las cuales hacía investigaciones, no cayó muchísimas veces en patologizar. Sí, obviamente, como todo científico de la época, ha sido un positivista y es un positivista, pero no es una persona que no sé, o sea, ahora vamos a ver por qué para mí me parece interesante, pero eso. Nada, y como venía diciendo, está como todo este laburo con respecto a las disidencias sexuales. Y
Eso nos va a llevar a... Esto es como la apertura que a mí me parece interesante hacer, es tener esta idea de cómo se vive hoy en día el BDSM y el fetichismo. O sea, hemos tenido grandes hitos como 50 sombras de Grey, hemos tenido también grandes publicaciones de libros con respecto a eso, y han habido películas como La Secretaria, existen otras películas como por ejemplo El Duque de Burgundy o distintas en donde hay elementos con respecto a sadomasoquismo, pero esto sigue siendo muchísimas veces un componente estético y no un componente que sea perteneciente a esas personas, en el sentido de que haya una apropiación y haya una lectura de esas personas con respecto a su vida. Sigue siendo, o sea, las personas fetichistas siguen siendo mostradas como perverses, desviades. Hoy en día declararse fetichista es una salida del closet también, o sea, equivalente a otros tipos de salidas del closet y muchísimo peor vistas, en el sentido de que es algo que tiene un componente de algo que se le sigue asociando a lo enfermo y a lo desviado y a la violencia también. Me acuerdo de una conversación que tuve no hace mucho con mi psicóloga en donde dijo, yo hablé algo sobre sadomasoquismo y hizo una cara, yo le dije, ¿por qué haces esa cara? Y me dijo como, perdón, yo sé que no está mal, pero es que el nombre, ¿no? Como si el problema fuera el nombre, loco. No, el problema no es el nombre, el problema son los siglos que ya llevamos encima de tipo criminalizar y patologizar. Un mal marketing. Pero bueno, nada, también hay una realidad que es que se perpetuaron ciertas imágenes y ciertos imaginarios cuando también el capitalismo se empezó a apropiar de muchísimos de estos símbolos. Betty Page, por ejemplo, sí, convirtiéndose en un icono, así como un montón de otros imaginarios en donde aparecen mujeres vestidas de cuero, en especial en películas, por ejemplo, como James Bond o ese tipo de cosas, en donde está bien, otra vez, mientras sea una cuestión estética y mientras que no sea explícito y mientras que no haya alguien que se apodere de eso, o sea, diga, esto es parte de lo que me gusta. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre cómo llegamos hasta acá. Sofía Bachmann dice, tu psicóloga debería ver estos videos. ¿Qué sería de su vínculo si viera estos videos? No, no. Mariana tiene, o sea, definitivamente sabe, todo ¿no? Mi material, tiene todo mi material, se lo he regalado. Ve los videos de YouTube que lo recomiendo. Ay, sí. Ahora le estoy haciendo ver el canal de Aska Mortillan, que lo recomiendo a todo el mundo, tiene subtítulos en español, los mismos episodios. Voy a recomendarlo porque tipo, ya lo recomendamos una vez hace mucho, pero necesito que lo vea todo el mundo. Pero sigue teniendo problemas, en parte también porque hay una realidad que es que, o sea, lo importante para mí acá, y esto si hay un psicólogo de acá viéndolo, no es que tu opinión sobre el tema, siempre puedes informarte y cambiarlo. El tema acá es ser conscientes de cómo es que la psiquiatría y la psicología han sido fundamentadas, influenciadas por pensamientos que su fin era en parte la erradicación de estas formas de vida, ¿sí? Y de estos sentires. Bueno, empecemos nuestro recorrido. Algo que me parece súper interesante es cuáles son los registros que tenemos de prácticas sadomasoquistas, ¿ok? Uno que me encanta es el tema de Inanna. Quienes sean... ¿De qué? Inanna. Ok. También llamada Ishtar, que por cierto si hay algunos fanáticos de les demonias en general, cuando los cristianos quisieron, bueno, como que demonizar muchísimas de las religiones sumerias, Inanna es una diosa sumeria que está relacionada con la casa, la fertilidad y la guerra, la convirtieron en Astaroth, que es considerado como el dios de la mierda, porque como estaba relacionada con, también a veces se lo llama como el señor de las moscas, entre otros términos. Ishtar también es una deidad que está también relacionada un poco con cosas judías, es interesante. Bueno, la cuestión es que Inanna, al ser una diosa de fertilidad y casa, una de las cosas que le gustaba muchísimo era, y esto hay en registros escritos que se han encontrado, estamos hablando de mínimo 10 a.C. o más,
una de las cosas que hacían eran darse latigazos, tomar vino, o sea, en las festividades estaba presente muchísimo este tema de los látigos. Y de los arañazos y de, bueno, las orgías y los bacanales en honor a la diosa, en donde aparecían muchísimos de estos fragmentos, y también Inanna en muchísimas de las descripciones que tiene con distintos dioses con los que garcha y amantes y héroes que tienen, es muy presente como una dominatriz y suele tener control sobre sus amantes. Y también es muy interesante el otro lado de esta diosa, que es su hermana, que es Ershkigal, que es como la que se considera la diosa de la muerte, que también tenía mucha presencia con respecto a los juegos de poder y cómo estaba presente en la cultura sumeria en general. Otra representación que me encanta es la de los espartanos y los ritos se les llamaban tipo rituales de flagelación, y eran rituales, muchísimas veces tenían que ver con competencias, siendo también los espartanos como una comunidad bastante centrada en la guerra y la cuestión militarista. Estaba muy presente esto de competencias de quién podía durar más tiempo siendo latigado. Por lo general eran cosas consensuadas que la gente buscaba hacer. Y después está en 9 a.C. la tumba de las flagelaciones, también dentro de las comunidades espartanas y griegas. Hay registros de Plutarco también escribiendo sobre prácticas sadomasoquistas consensuadas, y en estas tumbas, que eran tumbas que tenían que ver con, o sea, estas eran tumbas en donde la gente iba a hacer rituales, entre ellos rituales para ascender dentro de muchas de estas culturas a lo que se llamaban como los misterios de la vida y la muerte, ese tipo de cosas. Tal vez alguien que sepa más de historia greco-romana puede como aportar más que yo, pero algo que me gusta mucho es que hay frescos de esta época, y aunque muchísimos de los frescos de esta época han sido censurados por la iglesia católica, hay muchos en donde hay representaciones de gente garchando con látigos, y por lo general sus expresiones suelen ser bastante está todo ok, aunque obviamente que no hay una noción del consenso estrictamente dicha, pero es distinta a otros tipos de representaciones en donde están latigando esclavos o la otra persona está sufriendo, ¿no? Como que hay una muy particular en donde hay 2 chabones garchándose una mina, la mina está en 4 y se está chupando la pija a alguien, o sea, definitivamente estaban garchando y había un látigo. Y nada, no es fantástico eso, como que la gente viene haciendo lo mismo hace eones. No innovamos, loco. Sí, ya las bacterias estaban ahí. Bueno, lo siguiente ya va a ser el tema del Kama Sutra. Y esto es algo que he hablado con mucha gente porque me parece fascinante. El Kama Sutra va a ser uno de los primeros textos, ¿sí? Y esto es el único salto que voy a dar a Oriente porque toda la construcción del sadomasoquismo en Oriente es muy distinta que la construcción occidental. O sea, en Occidente va a aparecer muy rápido la medicalización y la investigación en torno a estas cosas, y también todos los discursos que van a venir con la ciencia van a cortar algo que en Oriente va a estar libre más tiempo, ¿sí? O sea, va a tener otro proceso y que va a ser modificado con el imperialismo, ¿sí? Un ejemplo muy común que muchísima gente que ama el manga debe haber escuchado es el del shogun. Y el arte erótico japonés, y el hecho de que era muy común que toda la gente en su casa tuviera cuadros de arte erótico, y hoy en día personas analizándolo han registrado que era, por ejemplo, hasta habían proto-arneses tipo cinturongas, y también, bueno, la historia de la homosexualidad en Oriente es muy distinta que la historia en Occidente. Entonces nada, como que no voy a entrar en ese... No sé por qué tengo como... No sé de dónde salió esta información, pero como que me apareció un pop-ad en mi cabeza. Sí. Recuerdo como que sí que estaban todas estas pinturas y estos dibujos, y que en un punto como que llega la Iglesia Católica a arruinarlo todo y empiezan a como secuestrar todas estas pinturas de los hogares. Sí, y eso y un montón de historias de gente escondiéndolas. Sí, bueno, es también esto como que era como un símbolo de estatus y era algo que era buscado tener estas pinturas. Y hay varios mangas que tratan sobre esto y tratan sobre lo prestigioso que era alguien que se dedicaba a hacer ese tipo de materiales.
Bueno, entonces, Kama Sutra. El Kama Sutra me gusta muchísimo porque es uno de los primeros libros en donde que va a ser un manual, ¿sí? Y va a enseñar cómo golpear a alguien con una mano, o sea, cómo nalguear a alguien, y va a hablar del puño cerrado, las manos juntas, los dedos entreabiertos, va a hablar de cómo morder a alguien de forma erótica, o sea, van a ser una de las primeras veces en donde esto está descrito como una actividad más, ¿sí? Y esto es importantísimo porque este tipo de rituales, así como otras cosas en las que no me voy a meter, que son con ritos nativos de Latinoamérica, en donde también hay representaciones, un montón de prácticas indistinguibles de otras, ¿sí? Porque hay una realidad que es que en nuestra mirada actual es una mirada occidentalizada, neoliberalista, heterosexuada, mononormada. El coito es la forma más importante de placer, ¿sí? Y de eso decantan otras. También está esta lectura de que, por ejemplo, una persona que cuando se habla de sadomasoquismo, una pregunta que surge mucho es: ¿necesitas eso para acabar? Y obviamente todo el mundo necesita de algo para acabar, ya sea tipo tocarte, como pensar en algo o lo que sea, y hay formas que están estos estratos, ¿sí? Y hay en un estrato muchísimo menor estaría el sadomasoquismo. En estos textos, en el Kama Sutra, no se encuentra esta estratificación del deseo sexual o del placer, sino que son posibilidades que existen posibles, ¿sí? Y va a entrar dentro de lo que más tarde vamos a considerar como arte erótico o ars erótica, para separarlo de arte erótico. Entonces, nos quedamos acá con el tema del Kama Sutra. El siguiente representación que vamos a tener en Occidente, o sea, acá en el medio va a pasar mucho tiempo hasta que empezamos a tener otro tipo de integraciones, porque lo que va a empezar a pasar es que, bueno, tenemos la Edad Oscura y después tenemos textos en donde no estaba permitido hablar de esto. Entonces hay como retazos y pedazos que se van juntando para empezar a coordinar una representación histórica del sadomasoquismo en Occidente. Entonces como que también acá hay muchas persecuciones en torno a hablar de esto o escribir, etc. Entonces, por ejemplo, algo donde vamos a empezar a ver cosas recién va a ser en el siglo XIV, con todo lo que tiene que ver con el amor cortés y con los vínculos intercorte, con las cortesanas, con muchísimas de estas narrativas en donde se van a filtrar y van a haber recortes que por un ojo experto decís como ahí están habiendo prácticas sadomasoquistas, o mismo en lo que eran como los diarios de Chimentos y ahí también empiezan a haber un montón. Se fundó la revista Hola. Y también se filtran en estos diarios de Chimentos, por ejemplo, muchísimas cosas que tienen que ver con los deseos y los escándalos de la corte, en donde también empiezan como a aparecer distintas cuestiones. Y ya nos iríamos para lo que es siglo XVIII, siglo XVII, y acá va a haber un quiebre. Algo importante para mí para notar es que está lo que sería la literatura. O sea, va a haber un momento en donde todo lo que venimos pensando sobre la historia del BDSM se va a cortar en dos, ¿sí? Va a haber una línea que va a seguir recta, pero va a estar siendo continuamente influenciada por esta línea. Esta línea se va a divergir de esta. Esto va a ser un quiebre particular sobre los discursos que se van, y las narrativas en general que se van a sostener sobre la sexualidad, ¿sí? O sea, van a aparecer los discursos institucionales, ya sea de la iglesia, ya sea de la medicina, ya sea de las leyes, y va a haber un cambio radical de paradigma, ¿sí? Que obviamente ya va a empezar a darse antes de esta época, más o menos. O sea, por ejemplo, hay un texto en el libro de Jesse Bering que amo profundamente. Yo te lo conté y me encanta. Que es, si vos te garchabas en Europa, ¿no? Pensemos Inglaterra. Si vos te garchabas un animal, te
te mataban a vos y mataban a un animal, ¿sí? Porque la zoofilia era un pecado, ¿sí? Vos no podías acostarte con un animal. Y un animal no podía acostarse con un humano. Y es muy interesante porque hay registros de muchísimas de estas cosas. De la primera vez que una persona se dice que se garcha una burra. Ah, Esto es perfecto, perfecto. Y el pueblo no quiere que maten a la burra. Es la primera vez que es el primer registro de un pueblo organizándose para ir a pedir tipo comentarios de los pueblerines para que fundamenten que la burra nunca hubiese seducido a ese hombre y que en realidad fue violada. re zarpado. Finalmente colgaron al chabón y le perdonaron la vida a la burra. Y ese día fue la primer burra alcalde. Es que me parece, o sea, primero, este caso se usa un montón porque es una de las primeras veces que hay un registro de que haya gente sublevándose contra el orden divino, ¿sí? En honor de una burra, pero igual, como de repente un cambio en el pensamiento, porque de repente como una cuestión de criticar lo que Dios dice, entonces es como muchísimas veces usado como... Están las pequeñas cosas, boludo. Victoria Mambo, esa burra no fue a la horca. No, pero además los escritos, tipo, porque son cosas como, no, la buena fe, la burra, no, y son cosas increíbles. Bueno, vamos a avanzar. No quiero saber más de la burra. Prometo que si llego con tiempo les tiro un par más que son tipo joyas. Bueno, acá hay un chabón que se llama Robert Bienvenu, que es conocido como un historiador del BDSM. Y el chabón va a plantear que existen 3 momentos, ¿sí? En lo que es el análisis de la historia de los 90 para atrás, ¿sí? Y lo que va a plantear es que existe en 1928 en adelante lo que va a llamar el fetiche europeo. ¿No querés ponerte el machete acá? Sí, perdón. Es demasiada información y no tengo No, está bien, es que... Va a llamar de 1928 a 1934, va a existir lo que se llama el fetiche europeo. De 1934 en adelante, la escena la va a tener Estados Unidos. O sea, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, va a haber un cambio bastante radical en el hecho de que van a surgir los movimientos de Leder en Estados Unidos, ¿sí? Entonces es como que de 1934 a 1950 es lo que se considera como el fetiche americano, de 1950 a 1991 va a ser la época dorada del leather. Preguntan cómo se llama el historiador. Robert Bienvenu. Robert, supongo, bien de nube, supongo. Entonces, vamos a entrar en cada uno de estos 3 periodos, ¿sí? Empezando por el fetiche europeo. Acá hay varios exponentes, así que vamos a empezar por el principio. Sade. El Marqués de Sade es un guachín que en 1791, filósofo y revolucionario, publica Justine. ¿Qué pasó con esas comillas? Depende del ojo de quien lo vea. La vida, o sea, Sade fue inmortalizado por el hecho de que todo gran filósofo, pensador, todo el mundo tiene algo para decir sobre sobre su vida. O sea, primero porque el chabón no vivió mucho tiempo, o sea, creo que murió a los 50 años, y gran parte de su vida la pasó privado de su libertad, o sea, en total más de 34 años de su vida las pasó en distintas situaciones de encierro, ya sea en hospitales de salud, o sea, de salud mental o psiquiátricos, o en prisión, literal. Estuvo en la Bastilla, estuvo durante la toma de la Bastilla, en uno de los prisioneros que estaban ahí, porque era un prisionero de élite, porque era un marqués. Es más, uno de sus textos más famosos, 120 días de Sodoma, fue publicado después de su muerte, ya que o sea, gran parte de sus escritos él los hizo en prisión o en situaciones de encierro por salud mental. Todas estas situaciones de encierro son devenidas del hecho de que toda su vida fue muy criminal, no solo porque se aborrecía lo que escribía, sino que violó y mató a mucha gente y torturó a mucha gente. ¿Qué?
¿Entre qué años el fetiche europeo? Pregunta. El europeo va del 1928-1934. Bueno, nada. Sade es una figura como muy controversial porque en parte se considera que lo que él hacía es terrorismo textual y tiene mucho, se le puede hilar mucho de ese tipo de narrativas con la pospornografía actual y con el hecho de que era una crítica al poder. Y también es interesante entender que era una figura que tenía poder al ser un marqués y que al mismo tiempo fue desterrado de muchísimos de esos poderes y tratado como lo peor de lo peor, y pasó gran parte de su vida en una de las posiciones con menos poder en la sociedad, que es en situaciones de encierro. Entonces es como que es muy interesante sus análisis sobre el poder en general, y es una de las grandes razones por las que Nietzsche, Sartre, Foucault, Deleuze-Guattari y 10 millones de otras personas han usado sus trabajos, mismo también Simone de Beauvoir, entre muchos otros, han escrito sobre él, y hay gente que dice que hay que dejarlo morir yo. Es importante saber que Sade es la persona que después va a dar, su nombre se va a convertir en sadismo. Esa es también la razón por la que sigue existiendo tanta insistencia. En 1870, ¿sí? O sea, varios años después, Acá nomás. sí, va a estar Leopold Sacher-Masoch. Nunca lo voy a pronunciar bien, vamos a decir Masoch. Leopoldo Leo es conocidísimo por haber escrito La Venus de las Pieles, que ya de por sí es alto nombre, muy bien. Ese chabón se sabía de literatura. Bueno, Masoch también va a ser una persona muy controversial, se va a intentar censurar muchísimas veces su trabajo, se le prohibió entrar a Viena y a muchísimos otros lugares. Él es austríaco, y en parte esto tiene que ver con que él era masoquista. Estuvo casado mucho tiempo con una mina, después la dejó para salir con su amante, y La Venus de las Pieles trata de un hombre que insta a muchas mujeres a que lo golpeen, ¿sí? Y bueno, le gustaba mucho esto él era como también una persona con bastante dinero y poder, y solía hacer largos viajes en tren haciéndose pasar por el, ¿cómo se dice? Ballet de señoras adineradas vestidas de pieles. Le gustaba que le pusieran nombres de ballet tipo, o de mayordomo tipo Alfred, y le gustaba llevar sus cosas y que lo maltrataran y que lo golpearan. Comentan que hay una peli de la Venus. Hay una peli, hay varias obras de teatro, ha sido reimaginado 1.000.000 de veces, etc. Sí, es como un montón. Bueno, después de esto va a venir en 1886, y acá este es el principio del fin. Va a venir Krafft Ebing. Antes de Krafft Ebing hay varias personas antes. Algo particular de Krafft Ebing es quienes estudian sociología, filosofía o psicología deben haber escuchado de él. Quienes estudian teoría queer o estudios trans también deben haber escuchado de él. Quienes estudian feminismo tal vez también. Es quien escribe psicopatías sexuales. Es uno de los primeros tratados forenses sobre sexualidad. Es muy conocido porque es quien escribe sobre homosexualidad, bisexualidad. Va a acuñar el término sadismo y va a acuñar el término masoquismo. No, masoquismo no va a ser, el masoquismo va a ser otra persona, creo. Bueno, pero va a acuñar estos dos términos y va a ser una persona... El chabón cometió un error que fue ser elitista. No quería que gente que no fuera académica lo leyera, entonces lo escribió gran parte en latín. ¡Tremendo! Y va a ser después Hemlock Ellis quien va a retomar mucho de su laburo y que lo va a popularizar, pero es nazi el que empieza todo. También austríaco. Algo importante en el medio, en realidad no es necesariamente austrista, como en el medio, no importa. El tema Bueno, es que... era un caos de Europa. Sí, desastres. Pero en el medio... Dice austríaco, dice noruego. Arriba, abajo. Nadie sabe dónde queda ningún país. Las fronteras están ahí para dominar. Entonces, algo que me parece interesante es que previo a él, ahí está un chabón que se llama Alfred Hans,
más o menos por la misma época, como 5 años antes, que algo importante de estas dos personas, de Hans y de él, es que lo que quieren hacer es llevar, como la iglesia está perdiendo poder y está ganando la medicina y el sistema legal, o sea, médico legal poder, se necesita traducir todas las normas de la iglesia a normas que puedan ser llevadas a cabo por la nueva institución con poder, que va a ser la medicina. O sea, está habiendo este cambio importante y que va a también traer un cambio sobre, otra vez, qué narrativas se van a tener sobre la sexualidad. Y acá viene también gran parte del laburo de Foucault, cuando hace un análisis de la historia de la sexualidad, va a marcar también en este momento en donde pasamos a hablar de la idea de una sexualidad esencialista, una sexualidad inherente, una sexualidad que existe como normal y otra que existe como desviada, ¿sí? Que esto también tiene que ver con cómo ve la iglesia la herejía, ¿sí? El término pervert, como yo mencioné otras veces, que sería pervertido, viene de invert, que un invertido, que también para quienes otra vez estudian estos temas, van a haber escuchado que la sexualidad invertida es lo que produce la homosexualidad, por ejemplo. Todas las narrativas están en el mismo lugar, vienen del mismo agujero. ¡Ah, les odio! Bueno, entonces el tema es que invert significaba ateo, y ahora esto va a ser tomado como pervert, enfermo. Vamos a tomar estos segundos. Adiós. Algo que me gusta agarrar con esto es a Krafft-Ebing se lo conoce como un pre o proto-sexólogo, ¿sí? Porque es un psiquiatra que va a dedicarse a la investigación de estas psicopatías sexuales y va a pensar que cualquier sexualidad que no tenga fines reproductivos es anómala y es desviada, ¿sí? Y entonces, a mí en este sentido me gusta agarrar un toque a lo que dice Gil Rubin, que sale de que vamos a hablar ahora en 2 minutos, que se dice, uno de los tales axiomas es el esencialismo sexual, la idea de que el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones. El esencialismo sexual está profundamente arraigado en el saber popular de las sociedades occidentales que consideran al sexo como algo eternamente inmutable, asocial y transhistórico. Dominado durante más de un siglo por la medicina, la psiquiatría y la psicología, el estudio académico del sexo ha reproducido el esencialismo. Todas estas disciplinas clasifican al sexo como una propiedad de los individuos, algo que reside en sus hormonas o en sus psiques. El sexo puede indudablemente analizarse en términos psicológicos o fisiológicos, pero dentro de estas categorías etnocientíficas, la sexualidad no tiene historia ni determinantes sociales significativos. A mí me gusta muchísimo esto que toma Rubin, que también tiene que ver un poco con lo que va a tomar Foucault, que lo que va a decir es, ahora las narrativas de la sexualidad van a girar no en torno a las prácticas que tengamos, sino a la verdad. Tenemos que descubrir nuestra verdad, tenemos que saber quiénes somos, y si somos algo que no está bien, que en alguna de estas patologías, tenemos que arreglarlo. Y alguien más tiene el poder para definir qué es lo que está mal con nosotros. Entonces tenemos que ir a estos lugares a que, uno, nos ayuden a encontrar nuestra verdad y también la arreglen, ¿sí? Entonces deja de tener que ver con las prácticas como tenía que ver hasta todo este momento, y ahora va a pasar a todo tener que ver con los discursos que se van a hablar sobre la sexualidad, ¿sí? Y también esta cuestión de descubrir, analizar, que sea analizado por un psicólogo y por un psiquiatra, la cantidad de términos legalistas que van a aparecer. Bueno, es importante. Ay, qué horror. Bueno, entonces, nos habíamos quedado acá con Krafft-Ebing. ¿Alguien sabe quién sigue? Ay, tan poco tiempo. Bueno, vamos a ir lo más rápido posible. Adiós, de nuevo. Bueno, va a aparecer Freud, va a ser la persona que tome en términos sadomasoquismo sexual, le va a adjudicar traumas de la infancia, desarrollar esto, y se funda lo que veníamos hablando, que es esta idea de sexo reprimido, y se funda lo que se conoce como ciencia sexual o ciencia sexualis, una cosa así, olvídense, no sé latín, que es una red de discursos institucionales y prácticas fundada en la idea de una ciencia positivista, y lo que se va a instaurar son estas técnicas de confesión, etcétera. Aburrido. Yo dije, voy a hacer esto lo más entretenido posible.
No, Igual ayer. hay gente que está, tipo, fan con toda esta clase. Apareció Ritualitos también. Mira, ritualitos. A decir, Te extraño. expresar su amor. Bueno, vamos a ir a lo que nos interesa y lo que nos gusta. Que es, ¿qué va a pasar? Porque recién vimos el tema del fetichismo europeo. Hay un par de cosas que van a pasar acá en el medio que me gustan un montón, que es que por estas épocas, donde está escribiendo Freud, por donde está escribiendo quienes le van a seguir, se va a publicar Fanny Hill. Fanny Hill es una novela que marca un antes y un después, porque va a ser una de las primeras novelas que trate de flagelaciones otra vez, y van a empezar a publicarse, o sea, primero, esto va a modificar la literatura europea, y va a haber un quiebre muy importante porque nos estamos acercando a Primera Guerra Mundial. En Europa lo que va a empezar a aparecer un montón es burdeles, ¿sí? Algo muy interesante, por ejemplo, es que Berlín tuvo siempre muchísima presencia con respecto al sadomasoquismo. Una de esas cosas tienen que ver que con la crisis y la pérdida de la Primera Guerra Mundial, al quedar devastada Alemania, una de las cosas que empiezan a pasar es que la gente se devalúa tanto el peso, no sé cómo se le dice, que la gente trabajaba y gastaba la guita porque no iban a poder lograr nada. Entonces toda la clase trabajadora lo que empieza a hacer es buscar, invertir, o sea, el poquito dinero que ganaban en ese día, los jornaleros, en putas. Entonces de repente hubo un boom zarpado, y o sea, para que se den una idea, eran cuadras y cuadras de solo burdeles, en donde tenías algo para cada cuestión imaginable, y ahí empezaron a surgir también en otros lugares de Europa casas de flagelaciones, empezaron a aparecer dominatrices, que una de ellas se hizo muy conocida por inventar un caballete para ser flagelada. Empezaron a construir máquinas porque no podían alcanzar a la cantidad de gente que quería explorar esas cosas, y que después iba y le pagaba a un psicólogo para que le espiase, ¿no? Y no te preocupes, esto es que te violaron. Gracias, Freud. Gracias, papi Freud. Bueno, entonces, todo esto, bueno, hay varios hitos y varias situaciones interesantes en el medio, pero lo que nos interesa, vamos a saltearnos el fetiche americano, o sea, lo vamos a pasar rápido, que es que al final de la guerra van a volver, ¿sí? A Estados Unidos, todos los hombres cis y mujeres cis que van a haber luchado en armas en Europa, ¿sí? Van a volver de la guerra, y cuando vuelvan, van a haber sido entrenadas y van a haber estado en el campo de batalla y van a haberse acostumbrado a estas cuestiones de militarizadas, van a extrañar muchísimo de esta cuestión de hermandad y van a querer armar sus propias hermandades y espacios en donde puedan charlar y seguir reminisciendo, whatever, algunas de estas cosas, y se van a construir los clubes de motoqueres, ¿sí? Va a haber tantos de lesbianas como de hombres gays, y se va a empezar a construir lo que se va a llamar la comunidad leather, ¿sí? O la comunidad del cuero. Se va a armar, en 1958 va a abrir el primer club leather, que va a estar centrado en esto, en hombres cis, que esto también tiene que ver con la hipermasculinización. Hay muchísimas narrativas que se sostienen sobre hombres, bueno, es la idea del gay afeminado, que es en realidad como tenía que salir una mujer en el útero y hubo mambos y salió este monstruo. Entonces muchísimas de las narrativas que tenían era esta hipermasculinización también, en donde aparecen como estos hombres vestidos de cuero, que también tiene que ver con mucho de lo que venía de la masculinidad estructurada militar. Aparece Tom of Finland, muchísimas veces burlándose de que es un dibujante y fotógrafo y muchas otras cosas, de la estética nazi, a través de darles como altos bultos y como que modificar un poco la estética para que se vea gay, y muchísimas de estas cosas son reapropiadas como formas de placer. Es lo que acá me parece importantísimo de toda esta historia, es que ya estamos pasando a 1950, o sea, 1958. Aparece Catacombs, que es el primer club de fisting. O sea, es un club para gente, hombres cis, gays, que les gusta que les metan el puño. Y va a acercarse Cynthia Slater, que voy a escribir un par de nombres porque esto es clave.
O sea, les podría contar la historia del gay leather, pero les voy a contar la historia del lesbian leather, o sea, el leather lésbico. Y va a aparecer, hay 3 nombres importantísimos. Cynthia Slater, lesbiana. Gail Rubin, lesbiana. Y Pat Califia, lesbiana en ese momento, ahora es un hombre trans, usa pronombres masculinos. Entonces, estaban estos 3. Y Cynthia se va a acercar a Cata como si les va a decir: vos, yo, papi, dale. Y les va a decir: dale, levantámelo, Van, dejá que entren lesbianas. Tipo, también tenemos agujeros, también tenemos anos, queremos hacer fisting. Finalmente, les pibis de Catacombs dicen sí, la verdad es que... Porque algo importante, y esto es clave, es el fetichismo y las prácticas sadomasoquistas y la comunidad sadomasoquista estuvo siempre atada a la liberación gay. Así como la liberación trans estuvo siempre atada a estas 2 comunidades también. Hay tantas cosas que se construyen en el medio y había una cuestión de hermandad muy fuerte porque las experiencias de exilio de lesbianas y las experiencias de exilio de hombres gays eran las mismas. Entonces hay muchísimos frentes de liberación, en especial sadomasoquistas, de clubes mixtos, de lesbianas y hombres gays, era muy común en esa época. Después las lesbianas empezaron a tener también sus espacios y va a surgir lo que se considera como uno de los movimientos más importantes de sadomasoquismo lésbico, que es Samois, que se escribe así. Y Samois es muy relevante también para las luchas por otras cosas. Pero porque vamos avanzando, estamos en los 60s y los 70s, es donde el periodo en el que va a existir Samois, y el cambio de paradigmas también va a ocurrir que en esta época están las guerras del porno. Está surgiendo muy fuerte el feminismo, es lo que se considera el feminismo en la segunda ola en Estados Unidos, y van a estar las antiporno y las prosexo, van a encontrarse, y las organizaciones de la liberación de las mujeres van a proclamar lo que se consideran los 4 delitos de deshumanidad para ellas, que es la pederastía, la pornografía, el sadomasoquismo y el sexo público. O sea, se imaginan que están estas feministas lesbianas, que son Samois, frente a esta situación de, que no les dejan tener sus prácticas, que les cierran sus clubes, y publican el primer libro que va a ser defendiendo el sadomasoquismo, que se va a llamar Coming to Power, que si alguien sabe inglés es un juego de palabras muy gracioso, que sería como Coming to Power sería llegar al poder, pero al mismo tiempo Coming es un juego de palabras con acabar, entonces es como acabar con el poder, que también es gracioso en español, pero sería como acabar, o sea, eyacular con el poder, etc. Que es excitarse con el poder. Coming to Power va a ser bastante importante porque es como establece un montón de cuestiones, y Samois va a ser... eventualmente en los 90s se lo llevó, existe lo que se llaman los archivos del leather, tiene una página en Instagram, les recomiendo que le sigan, y todo su material está disponible en el archivo de internet, si lo buscan. Y en 1991 se van a crear los archivos estos, y va a entrar ahí también lo que fue considerado una de las primeras guías sadomasoquistas, que fue publicada antes que Samois, que fue publicada en 1970, creo. Y va a ser también algo importantísimo, que esto tal vez quienes vieron Sense8 lo deben haber visto, o quienes vieron películas como Pride o por el estilo, algo que se llama Dykes on Bikes, que es tipo Dykes, es un... las Dykes salen de la comunidad leather de mujeres lesbianas que se visten de cuero y disfrutan de una feminidad masculina. Y algo clave es que cuando son las primeras marchas en San Francisco por la liberación gay, las primeras marchas del orgullo, todos los años, desde la primera marcha en el 72, las mujeres, esa no fue la primera marcha del orgullo, la primera fue en el 79, las mujeres sobre motos, que son las lesbianas sobre motos, abren todas las marchas. O sea, desde el 79 que se abren todas las marchas con ellas adelante, que son miembros de la comunidad leather que andan en moto, ¿sí? O sea, para que se entienda como lo vinculados que están estos tipos de movimientos. Que mis notas son un desastre. Les pido tanto perdón.
Realmente intenté preparar esto lo mejor... Adiós. Intenté preparar esto lo mejor posible, pero no es fácil como entender, hay tantas cosas que van sucediendo en el medio, o sea, piensen que en el medio de toda esta situación de clubes de Estado abriéndose, es en el 69, son las revueltas de Stonewall, está habiendo gran persecución sobre identidades racializadas, es el gobierno de Reagan, o sea que en el medio, o sea que de repente hay miles de practicantes de sadomasoquismo, miles de identidades trans, de gays y de lesbianas siendo encerradas y siendo perseguidas por la policía, echadas de sus casas, diagnosticadas. Va a ser, o sea, recién en 1991 que se utiliza el término BDSM por primera vez a través de internet, que va también a permitir que un montón de gente se encuentre a hablar de estas cosas fuera del espacio público, lo cual también es una situación porque seguimos en una lucha en donde los espacios públicos no pueden ser tomados por nuestras identidades, porque hay que pensar en las niñas y porque sigue habiendo un tipo de puritanismo y un tipo de patologización y criminalización sobre las prácticas fetichistas y nuestros imaginarios que son fuertemente perseguidos. Todos los años en Estados Unidos se hace lo que se llama como el Folsom Street Fair o la feria de Folsom, que se toma una calle, que son, no sé, creo que son 4 o 5 cuadras, y se tiene un festival en la calle de sadomasoquista. Y todos los años es un espacio de controversias, es un espacio de discusiones, porque las prácticas sadomasoquistas no deberían hacerse en frente de niñas, no deberían hacerse en la calle, no deberían hacerse en espacios públicos, y deberían existir en lo privado. Lo cual también nos lleva a como quienes han escrito sobre estas cosas y quienes han dialogado sobre estas cosas, que no llegué casi a leerles, pero Foucault en Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad, que es un texto, que es una entrevista que se le hace previo a su muerte, dialoga sobre muchísimas de estas cuestiones con respecto a qué es el sadomasoquismo y a qué espacio se los ha relegado. El internet ha sido un gran punto de liberación para nosotros, pero también ha llevado a que cada vez tengamos menos espacios. En la actualidad sigue siendo ilegal tener, o sea, en el sentido de no es ilegal, pero nos cierran los espacios, nos sacan de los lugares, existimos como algo que puede ser consumido en la televisión, pero que sigue viéndose como desviado, sigue viéndose como enfermo, sigue viéndose como una subcategoría de deseo. Se nos sigue adjudicando cuestiones congénitas o cuestiones psicológicas o psiquiátricas, o sea, seguimos existiendo en los manuales de diagnóstico sin tener en cuenta que gran parte, y esto me parece muy relevante, de todas las investigaciones que se llevaron a cabo durante el siglo XIX y siglo XX sobre sadomasoquismo fueron hechas sobre personas que ya estaban, ya se les había dado una sentencia por criminalidad. O sea, que se hizo sobre pacientes psiquiátricos y se hizo sobre criminales. Entonces, ¿qué pasa cuando gran parte de la bibliografía y de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre nuestras realidades han sido basadas en personas que no habían tenido prácticas consensuadas? ¿Y cómo es que aún hoy en día sigue sin haber suficiente bibliografía, material y estudio llevado a cabo por nuestra comunidad, hacia nuestra comunidad, cuando seguimos teniendo un sistema institucional biomédico legalista que hace una lectura desde afuera sobre nuestros deseos, con un feminismo puritanista que sigue haciendo una lectura sobre el sadomasoquismo y sobre cómo es que es la objetivización de la mujer, por ejemplo, lo cual es bastante... Nada. Pero hay como muchísimas... ¿Hay una pregunta? ¿O nos queda un minuto? Hay muchísimas de estas cuestiones que me parece que son relevantes y que tenemos que seguir discutiendo. Les pido perdón porque realmente intenté armar este recorrido siendo lo menos pesado posible y tal vez no lo logré y tal vez la parte más jugosa me quedó fuera. No, o sea, les está gustando un montón. Ok. Nada, tal vez mañana puedo seguir con la parte 2 y si quieren podemos hacer un recorrido por lo que va a ser la historia del sadomasoquismo del siglo XX y siglo XXI. Podemos hacer eso si quieren. Hay muchos hitos muy interesantes y no saben lo que es, lo hermosa que es la historia de las mujeres leather lesbianas que se pusieron adelante, el acompañamiento de las personas que estaban muriendo de SIDA en la época y entre ellas Cynthia Slater ha sido una de las voceras más fuertes durante esas crisis y es muy interesante ver la hermandad entre lesbianas y gays de esa época.
Y nada, nos vemos mañana a las 10. Voy a estar viendo qué hago. Nos pueden mandar donaciones a kinkybeberargentina@gmail. Nos pueden mandar sus preguntas. Díganos si les gustó este tipo de videos, si prefieren cosas más prácticas o qué es lo que están buscando. Yo igual voy a seguir haciendo cosas sobre teoría porque me encanta. Y tal vez en estos días estemos viendo también capacitismo y un poco de teoría queer.